Buenas noches a todos y a todas. Vamos a continuar después de estos días de asueto con nuestros temas. Bueno, continuar y concluir el tema del crédito para ya poder avanzar a otras, actividades. Muy bien. A otros temas, a otras cuestiones de interés. Entonces, según recuerdo, nos faltó explicar los tipos de créditos en función de su destino. Recuerden que estas clasificaciones, cuando hablamos en función del origen, en función del destino, pues se van a referir precisamente a estos aspectos. ¿Dónde surge ese crédito? O ya que lo tiene la empresa, ¿cuál será el destino que le dé? Y esto ya lo veníamos platicando, ¿no? Les decía que para la empresa el crédito pues va a tener una, una connotación más que de un número rojo, de un activo, de un número negro, de algo que nos tiene que producir. Entonces, tenemos que irlo analizando. En función de su destino, vamos a decir que el crédito lo podremos dividir entre crédito de producción o crédito comercial. Expliquemos el crédito comercial. No lo escuché bien. ¿En crédito de producción y qué otro dijo? De producción o comercial, lo puedes encontrar como sinónimo. Sí, Este es el primero. ¿No se me escucha bien? ¿O se me corta? Pregunto. Sí, se escucha bien. Sí se escucha. Perdón. Decía, crédito de producción o comercial. No es el mismo, lo van a encontrar con cualquiera de los dos nombres. Es el primer destino que puede tener. ¿Cómo lo vamos a entender? Vamos a entender que este tipo de crédito se dedica a financiar los campos relacionados con la producción de bienes y servicios, como lo puede ser la agricultura, la ganadería, la pesca, para fomentar el comercio, industrias en sus distintas variantes, transporte, bueno, la industria de transporte o el servicio de transporte. También lo podemos utilizar para la compra de bienes, capital de trabajo, servicios y proveedores. Este tipo de crédito, como ustedes se dan cuenta, nos va a ayudar a producir. ¿Estamos? O a comercializar cosas, dependiendo en qué estemos, dependiendo el giro de nuestra empresa. Este crédito se paga, digámoslo, por regla general, a corto o a mediano plazo. Y aquí pues tenemos un ejemplo. Si mal no recuerdo, Daniel me comentó. Así se le cortó. Sí, me comentaba Daniel que tú trabajas en una industria del gas, ¿no? sí. Ok, utilicemos el ejemplo. Las panificadoras, que me imagino pues los contratan, normalmente trabajan con crédito, ¿no? ¿O no sabes? Hasta donde yo tengo entendido, algunas sí y otras pues pagan al momento de la contraentrega. Ok, pensemos las que trabajan a crédito. Es un crédito a corto plazo, ¿no? Sí, correcto. No sé, voy a inventar, ¿qué será? ¿A 30 días? A 30 días. Ajá. A 30 días. Pero, ¿para qué lo realizan?
¿Este crédito para qué lo van a destinar? Pues para producir, en este caso, bienes de consumo, que es el pan. Se dan cuenta que esa empresa, esa pequeña panificadora, utilizará ese crédito no sé, voy a inventar 30, 60 o 90 días, que es lo que se puede acostumbrar, para producir. ¿Sí quedó claro? Y como tendremos N cantidad de ejemplos. Es un crédito que lo destino para la producción de mi capital. Y piensen ustedes, ¿creen que la panadería, o por qué creen que esas panaderías trabajan así? Porque, pues, como dice Daniel, algunas agarran y pagan a la contraentrega. ¿Qué preferirían ustedes o cómo lo verían? El crédito siempre es prácticamente moneda de cambio, ¿no? Para una empresa de mediano tamaño, Ujú. para que su operación sea más ágil y que obviamente no tenga que disponer de las entradas que tiene para estar pagando los insumos. Entonces yo creo que sí es súper necesario. Pues es que, bueno, y no solo pequeñas y medianas empresas, también grandes empresas trabajan con crédito. Sí, no, me refiero de ya pequeñas y medianas para arriba, ¿no? Las más grandes la ocupan todavía más Walmart, todas las distribuidoras de cadenas de suministro fuertes, todas pagan a crédito. Pero analicémoslo Pero compran a crédito y pagan a plazos. exacto, pero pensémoslo desde el punto de vista de las finanzas, de lo que nosotros estamos estudiando. O sea, desde una primera mirada, pues pareciese que el óptimo es, así como llega esto que es consumo, pues lo pague, ¿no? Para que pueda ver reflejada mi ganancia, porque si no, pues de aquí a que venda mi pan, pues ya lo debo otra vez. Pero se supone que ese dinero, pues en lo mientras se ocupa para reinvertirlo y generar más activos mientras se realice ese pago. Exactamente. Es lo que debemos de tomar en cuenta. Y reitero, eh, hay que entender que en el tema de la empresa, el crédito es bueno. Este dinero que posiblemente digo debo, me está dando producción. ¿Estamos? Además, bueno, en el caso, el ejemplo que estamos analizando, pues el gas hoy en día varía el precio mes con mes, pero mi crédito ya no va a variar, ¿o sí? Yo tendré que pagar de aquí a 60 días al costo que compré. Si está más alto, pues ya lo hice bien. Si llega más bajo, pues ya tendremos que ver cómo solventar este nuevo o esta pérdida crediticia. Pero con la producción de bienes y servicios se tiene que ir eh, regresando a los números negros. ¿Y queda claro? Entonces, como bien dijo Rolando, es de lo más común. Vamos a tenerlo, lo vamos a ver muchísimo. ¿Queda claro? Ahora, dígame, ¿quería hablar alguien? No. Ok. Veamos el crédito de consumo. El crédito de consumo, vamos a decir que es aquel que se pide para cubrir necesidades más de tipo personal y suelen tratarse de bienes o servicios. Son créditos que solo se entregan a las personas físicas, nunca a una persona moral. En la persona moral no vamos a utilizar este tipo de crédito, el crédito de consumo.
Este tipo de crédito pues es el que normalmente usamos, ¿no? El famoso tarjetazo. Es aquel que lo vamos a consumir, que lo podemos usar para pagarnos unas vacaciones, una comida, un auto, pero de lo que nos interesa, persona física con actividad empresarial para iniciar un negocio. ¿Están de acuerdo conmigo que cuando pedimos un crédito para iniciar el negocio, lo debemos de tomar como un crédito de consumo y no un crédito de producción? Porque eso que estoy iniciando todavía ni siquiera produce nada. Y ahí lo tenemos que ver eso como números rojos. ¿Sí queda claro? Lo que tenemos que pensar es el retorno, el plazo en el cual va a regresar ese crédito. Este tipo de créditos de consumo serán normalmente a corto o mediano plazo. Muy bien, ¿quedó claro? Reitero, ¿por qué lo vemos? ¿Por qué lo estudiamos? Porque pues también tenemos clientes con actividad empresarial, ¿concuerdan? Y a veces hay personas físicas con actividad empresarial que tienen ingresos pues ya importantes. Entonces hay que explicar. Y muchas veces es sencillo, o por lo menos a mí me ha pasado cuando me toca asesorar, que la persona física pues sí se da como ese gustito, ¿no? Doy ejemplos. Me ha tocado que, pues es que pagué con la tarjeta que está destinada para la empresa, para la actividad empresarial, pues pagué, voy a inventar, todo el año de colegiaturas de mis hijos. Entonces dices, ah, caray, ¿y qué vamos a hacer con esto, no? ¿Cómo lo vamos a jugar en las finanzas? Porque a veces la persona física llega y te dice, es que las colegiaturas son deducibles. Y ya tenemos que andar trabajando con ello en el tema contable fiscal. ¿Se dan cuenta que son como que dos bolsas distintas? Si bien se refieren a dineros, tienen que ver de aspectos diversos. Cuando hablamos del fiscal, bueno, ok, a lo mejor esto lo puedo impactar con, no sé, tu impuesto sobre la renta. Pero contablemente ese crédito que no va a producirnos nada, ¿qué voy a hacer con él? ¿Sí me explicó? Porque es algo que se consume, que no me va a producir nada. Entonces, pues, para mí, desde mi visión, se convierte, pues, en una carguita. ¿Ustedes qué piensan de este ejemplo que doy? ¿No les ha pasado? ¿Ustedes, ninguno de ustedes tiene hijos? ¿Nadie paga colegiaturas? ¿Nada? ¿O algún crédito que tengan? ¿Un carro? ¿No se han sacado un carro? Sí, yo pago colegiaturas, pero yo soy reciclo. Ok, es pequeño. ¿Y las paga? Sí, bueno, o sea, antes lo pagaba yo, pero ahora las paga mi esposo, él es por sueldos y salarios. Entonces las hacemos deducibles. A eso voy. Justo estos son los casos con los que de repente te encuentras. Y es válido desde el punto de vista fiscal. Pero pensémoslo, cuando lo pagaba usted, Nievat, ¿lo pagaba a crédito o lo pagaba No, en efectivo o cómo? por transferencia. Por transferencia. Y ese dinero salía de la misma empresa. Bueno, de su actividad, en este caso, Sí, de su actividad. ajá. Ok. ¿Y usted cómo lo veía desde el punto de vista contable? Bueno, es que cuando yo lo facturaba, yo era asimilado a salario. Entonces también era No. deducible para mí. Sí, ahí no hay problema. Cuando se hizo el cambio a reciclo, cuando cambié mi régimen, fue que decidimos que mi esposo lo facturara para poder seguirlo haciendo deducible. Es que es a lo que voy.
hay que entender en qué regímenes sí va a ser deducible y en cuáles no. Porque a veces pasa mucho con la persona física, que ella llega y te dice, pues es que fui a una fiesta con Nievad y Nievad me dice que ella hace deducible sus colegiaturas. Entonces, Colegiaturas. entonces yo agarré y pagué todo el año de colegiaturas de mis hijos y tenga contador o tenga abogado, ya es su problema. Y le digo que a mí me tocó que, bueno, ok, a lo mejor si lo pagaste en transferencia, pues vemos qué hacemos, pero, no, y lo pagué a crédito. Dice Suta, ¿y a qué tasa? ¿Y cuál va a ser el costo anual de esto? Y Lo luego, que sé es que muchas veces las escuelas hacen y como que promueven eso porque dan ciertos descuentos. O sea, te dicen, si pagas toda tu colegiatura, te da el 10% y si lo pagas con tarjeta Banorte, te dan meses sin intereses. Entonces, sí, sí, o sea, todo eso suena bien, pero dense cuenta que es consumo. claro. No, no, no me va a producir nada. Sí, Bueno, o sea, si es de una empresa, no se puede hacer nada con ese gasto. ajá, persona física, digamos, con actividad Ah, empresarial, bueno. ¿no? Porque, Sí, tampoco es deducible. ajá, y en personas morales ya vimos que este tipo de crédito está prohibido. O sea, no, no hay cómo, ¿queda claro? En una persona moral no hay cómo hablemos de crédito de consumo. Pero la persona física, pues a veces nos damos esas licencias. Pues, ¿quién no lo ha hecho? Fíjense que el fin de semana vi una película que se llama Bad Education. No sé si la han visto en HBO Max. Justo habla de este tema, por eso me llegó a la mente. Se trata de un distrito escolar en Estados Unidos donde los supervisores, supervisor escolar, algo así, hacen una malversación de fondos. Y justo todo vota porque en la contabilidad, cuando están haciendo la auditoría, encuentran un gasto donde habían puesto a un supuesto proveedor, donde era un crédito de consumo. No recuerdo ahora, ya me acordé. Uno de los autores materiales de este fraude quiere remodelar un balcón en su casa. Y entonces manda a su hijo a comprar las cosas con la tarjeta de crédito. En este caso creo que del distrito escolar. Y de ahí vota todo porque pues son bienes de consumo, ¿no? Ya cuando dicen, ok, compró tantos metros cúbicos o litros, mejor dicho, de pintura, dices, bueno, pues a lo mejor están arreglando un salón. Pero ya cuando vieron que dentro de las facturas venían vajillas de porcelana, pues como que eso ya sale de las actividades de la escuela. Si pueden, véanla, está en HBO Max y luego platicamos un poquito de ello. Fue el fraude, según esto, la película, el fraude más grande a un distrito escolar que ha habido en la historia. Fue millones de dólares. No recuerdo ahorita cuántos, pero millones. Yo sé que ustedes en México están acostumbrados porque aquí, pues, los fraudes a las escuelas son cada año, ¿no? Pero bueno, chequen esta y de ahí van a ir viendo varios de estos detallitos. Entonces, este tipo de crédito, reiteramos, va a estar prohibido para nuestras empresas. Veamos la siguiente clasificación, dependiendo el plazo de pago. Y aquí ya lo hemos venido anunciando. Va a haber de corto, mediano y largo plazo. Este crédito en función del plazo, bueno, pues vamos a entender. Vamos a decir que son de corto plazo aquellos donde el instrumento crediticio nos hace una estructura para pagar y devolver el crédito más los intereses en un periodo
Corto plazo va a ser en un periodo de 3, 6 o 12 meses. Eso lo debemos de entender por corto plazo. ¿Queda claro? 3, 6 o 12. En el ejemplo con Daniel, no, en tu ejemplo eran un mes, ¿no? Me dijiste un mes. Bueno, un mes, 3 meses, de un mes a 12 meses, dependiendo tu proveedor. ¿Queda claro? Eso es corto plazo. Mediano plazo será de 1 año a 4 años. Y largo plazo de 5 años en adelante. Bueno, de 4 años, un mes en adelante. Y así ustedes verán que hay créditos dependiendo la inversión, dependiendo el proyecto, dependiendo el retorno, pues que podrán pagarse a 10 años, a 15, etcétera. ¿Queda claro? Va a depender mucho el giro de nuestra empresa y obviamente antes de recomendar uno u otro crédito, tipo de crédito, pues tenemos que estudiar bien nuestro retorno de inversión, nuestra expectativa de ganancias, de producción y los factores, aunque parezca, digámoslo, un oxímoron, tenemos que tomar en cuenta los factores imprevisibles. O sea, tenemos que prever lo imprevisible. ¿Estamos de acuerdo? En la teoría del seguro, cuando ustedes analizan un seguro, ¿alguien de aquí me dijo que trabaja en seguros? ¿Quién trabaja en seguros? ¿O no? Bueno, piensen ustedes. Si ustedes trabajan en una aseguradora, pensemos algo sencillo. El seguro de un vehículo por daños, ¿no? Daños, robo, la cobertura que quieran. Pues ustedes, al momento de planificar ese instrumento de seguro, pues tiene que ver la probabilidad de que choque. ¿Están de acuerdo que nadie quiere chocar su carro? Y que normalmente se choca por algún imprevisto. ¿Se dan cuenta cómo estamos previendo lo imprevisible? Cuando usted dice, no, pero yo quiero que mi seguro además tenga cobertura contra desastres naturales. Bueno, pues ya estamos todavía más allá, ¿no? Porque, bueno, una cosa es lo que depende de mí, otra lo que depende de un tercero que me puede chocar. Pero que explote un volcán y queme mi carro, pues eso ya no depende de nadie, ¿o sí? Pero ¿están de acuerdo que un seguro de cobertura amplia puede tener ese tipo de cobertura? Que no sabemos siquiera si va a llegar. O bueno, ad hoc con nuestro día. ¿Se acuerdan que hace unos 5 años se pusieron de moda los seguros para casa, habitación, por riesgo de temblor? ¿O ya nadie se acuerda? Y bueno, pues vivimos en la Ciudad de México y decimos, pues es que algún día va a temblar, pero no sabemos cuándo. O los seguros por huracanes en Texas o en algún lugar de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Sí me voy explicando? Todo esto lo tenemos que ver antes de recomendarle a nuestros clientes, a nuestras empresas, contrata a 12 meses, contrata a 4 años, contrata a 10 años. Pongo ejemplo. Varias de las empresas con las que a mí me toca trabajar se dedican a los bienes de consumo, a producir bienes de consumo. Algunas realizaron créditos a largo plazo. ¿Por qué? Su proyección les daba para hacerlo.
En el caso concreto, compraron un inmueble y ahí iban a construir una sucursal de lo bien que les estaba yendo. Y se atraviesa el problema de la pandemia de COVID. No eran bienes de consumo de primera necesidad y se vieron obligados a cerrar, no recuerdo ahora, creo que la primera ola nos guardaron, ¿qué? 6 meses a todos los que no éramos actividad primaria. Ya no me acuerdo, pero sí fue un tiempo considerable, ¿no? Y aquí vino el problema para mi empresa, porque me decía, oiga, pues es que yo no puedo vender nada, pero a mí sí me están haciendo pagar mi crédito. Y entonces, en mi vida a mí se me había ocurrido prever que iba a llegar un bicho y nos íbamos a encerrar todos en nuestra casa. Y creo que a todos nos agarró igual en curva, ¿no? Tal vez hoy por hoy, pues ya no nos suena tan descabellado. ¿Están de acuerdo? Porque ya lo vivimos. Pero en esa época, si a mí me pregunta en 2018, oye, Polanco, se van a parar 6 meses las actividades no del país, del planeta. Le diría, estás loco, ¿no? Nadie sobreviviría a eso. Ya no veas películas de zombies. Pero a eso me refiero. Hay que prever hoy en día ya más factores. Todo esto hay que analizarlo desde la probabilidad. ¿Estamos? Hay que ver qué tanta probabilidad hay de esto, qué tanta probabilidad hay que se caiga la tasa de interés, qué tanta probabilidad hay que caigamos en recesión. Y todos estos proyectos los tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque adquirir un crédito a largo plazo nos va a tener todos estos factores. ¿Queda claro? Y hay que analizar el instrumento crediticio y hay que ver si vamos a querer que nuestra tasa de amortización sea móvil, si vamos a querer que sea tasa fija. Vamos a tener que hacer un análisis en cada caso concreto. ¿Queda claro? Y en esto, bueno, recuerdo, igual creo que usted, Daniel, ¿no? Me dijo que tiene un crédito hipotecario. Sí, Es a largo plazo, ya 20 años. a 20 años. Y hay que analizar esto, ¿no? Cómo se mueve la tasa, su tasa de interés, bla, 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 bla. Lo mismo hay que hacer con cada empresa. Y como les decía yo, en bienes inmuebles, a veces esto pues resulta un tanto más sencillo aventarnos un crédito a largo plazo. Hay otros que nunca los recomiendo. Ejemplo, si el crédito va a ser para producción, para comprar una flotilla de carros, pues es obvio que nunca vamos a recomendar que sea a largo plazo, o ustedes lo recomendarían. Tendría que ser a corto plazo, porque el vehículo mismo se deprecia día con día. ¿Concuerdan conmigo? No, el crédito se me haría nada, se me haría pomada. ¿Estamos? Entonces, bueno, ¿alguna duda con estas clasificaciones? Es la única clasificación de los créditos para las empresas o créditos en general, maestro. Son en general, claro que nosotros le estamos dando el enfoque para la empresa, pero pues por eso les toqué el de consumo, que es para personas físicas. Yo lo enfoco a persona física con actividad empresarial, que también nos puede tocar. Pero este tipo de crédito es teoría general del crédito. O sea, quien lo quiera contratar tiene que ver estos factores. ¿Sí queda claro?
Gracias, maestro. No, para servirte, Aldo. Veamos lo siguiente, la siguiente clasificación, el siguiente tipo de crédito. Vamos a hablar de los tipos de crédito en función de la garantía que asegura. Es decir, va a haber ocasiones que nuestro crédito va a trabajar o lo vamos a clasificar en función de quién garantiza el pago. Y así diríamos que hay créditos personales y créditos reales. Esta también es una clasificación desde el punto de vista del derecho civil. ¿Están de acuerdo? ¿Quién? Bueno, es común, incluso necesario, que siempre que hagamos este tipo de operaciones, pues la institución crediticia nos diga, bueno, sí te voy a dar, sí te voy, digámoslo coloquialmente, sí te voy a prestar el dinero, pero pues yo ¿cómo me aseguro que me lo vas a regresar? ¿Creen ustedes que entre empresas exista el crédito así a la palabra? Pues No, Daniel nos acaba de dar un ejemplo, ¿no? O en tu empresa, ¿qué garantía constituyen, Daniel? No, no hay ninguna garantía. Es que ya se conoce, hay clientes que ya se conocen de mucho tiempo y tienen capacidad económica y sí les abastecen. Pero pensemos que de repente te diga esta persona, pues sí, pero ya no te voy a pagar. ¿Qué harían? Mm, Bueno, pues puede hacerse el cobro judicial o extrajudicial porque también se da los casos. Bueno, pensemos que no vas a llegar y golpearlos. El crédito judicial, perdón, el cobro judicial, ¿cuál es tu documento base de la acción? Que es a lo que voy. Sí, el contrato que se elabora. ¿Ustedes celebran un contrato de crédito o, Eh, o tienen facturas que llevan inmerso pagaré? Tengo entendido que hay contrato y también lo manejan por facturas que tienen inmerso pagaré. Es que es como un área diferente a la mía, pero Ok, bueno, entiendo que no estés metido al 100, pero lo que normalmente se acostumbra es factura con pagaré. ¿Y esto es una garantía de qué tipo? sería personal. Ok, Alicia, ¿quieres comentar algo? Ah, no, perdón, nada más estaba pensando que justamente el pagaré lo que tiene como de especial es esta parte que es ejecutivo. Entonces me permite pues cobrar de manera pues más expedita, ¿no? Que el hecho del contrato. Por ejemplo, porque lo que comentaba ahorita Daniel, a mí me pasa en mi empresa, ¿no? Que muchas veces ni siquiera trae aparejado un pagaré, sino que simplemente sí es el contrato en donde habla de esta obligación de pago y esta obligación de pago en donde se está dando un crédito de 30, 60, 90 días. Entonces, por un lado tenemos el contrato, ¿no? Que cobrarlo va a ser más complicado y dependiendo de la operación en específico es que se pide el pagaré, pero la condición del pagaré es que justamente no hagas alusión de forma alguna con el contrato. Entonces, así para cobrarlo, tienes los dos medios de pago, la vía ordinaria y la vía ejecutiva mercantil. Sí, Ok, justo así lo manejan. Sí. esa ya es una mañita para doble cobro y tener al demandado pues bombardeado por ambos lados. Sí, porque yo he visto las dos que les firman las dos, entonces pues ya depende Correcto. de la situación que hacen exigible una u otra. O las dos, ¿no? Pues, Sí, pero veamos a lo que voy. Aquí hay que entender si esto lo podemos entender como una garantía personal para el crédito. Piense usted, Alicia, celebra conmigo este contrato de crédito y le digo, bueno, pues me estás prestando el dinero a mí y yo me comprometo a pagarte.
Es más, te firmo de que yo te voy a pagar. Pues creo que eso no es una garantía, ¿no? No necesitaremos que llegue un tercero. Correcto, ahí necesitaríamos un fiador o un aval, ¿no? Dependiendo. Justo, exactamente. Entonces, cuando hablamos de garantía, bueno, de crédito con garantía personal, tenemos que hablar en el ejemplo que estoy dando del caso del aval o del fiador. En este vamos a entender que existe un deudor principal, que en este caso seré yo, y va a haber una persona física, o también se puede dar el caso de, bueno, en este caso persona física, que se va a encargar de pagar ante mi incumplimiento. Y ya las formas de obligarse, ya sea solidaria, ya sea subsidiaria, normalmente es solidario, ¿no? Solidario mancomunado. ¿Para qué? Pues para que la empresa que está otorgando el crédito pueda, en su momento, pues, recuperar ese dinero. Dime, Rolando. Oiga, profe, ¿y no se manejan cartas de crédito entre empresas? También, pero no serán, no será crédito personal, sino el que sigue. Ah, ok, perdón, Sí, sí, me o confundí. sea, ahorita estamos viendo, en este caso, personal. Ok, Dime, ok. perdóname, dime por favor, Daniel. Sí, ahorita que está comentando esta parte, me tocó un asunto donde un sistema de autofinanciamiento hizo exigible un pagaré que le firmó a la señora y su mamá quedó como aval, pero ya era una señora de 70 años y pues apoyó a su hija que pues, ya tenía que unos 40 y lo que hizo esta señora fue que empeñó ese carro, o sea, en una actitud totalmente delictiva lo empeña y pues le hacen exigible, las demandan a las dos y les trabaron sus cuentas para garantizar el pago. Entonces, pues ya tuve que liberar sus cuentas haciendo un convenio de pago donde condonaran los intereses y solo así se le liberaron, porque pues, era la señora de 70 años la que mantenía toda la familia, pero sí, en efecto, esta empresa demandó a ambas, a Laval también, que era pues, una señora de 70 años, y le desbloquearon sus cuentas Sí, según te entendí, fue un crédito, en este caso, para un vehículo. para un vehículo. Se Ok. firmó un pagaré. Y, y se firmó un pagaré, una garantía personal, donde en este caso la mamá de la deudora principal se comprometió a pagar en caso del incumplimiento de ella. Ese será garantía personal. Ya veremos, ahora pasemos al caso que me decías. Perdón, Aldo, dime. Maestro, ¿qué pasa, por ejemplo, bueno, hablando de créditos, y no sé si esté muy desapegado al tema, pero qué pasa entonces con los créditos, por ejemplo, de vivienda o créditos personales que tienen las personas físicas con instituciones de seguridad social? ¿También se puede englobar dentro de la misma clasificación que usted está examinando? En este caso sí, pero sería un crédito real. Acuérdese, hay obligación personal y real. En el caso concreto de lo que tú me preguntas, un crédito con una institución de seguridad social, pues estaremos hablando de un crédito con garantía real, que es el propio bien inmueble que vas a adquirir. Ahora, bueno, hay que entender que en ese caso en particular, pues, con instituciones de seguridad social, para el tema de la empresa, pues, no, vamos, la empresa, pues, No aplica. no va a adquirir ese tipo de crédito, pero si lo pensamos en nuestra vida diaria, cuando yo saco mi crédito, Infonavit, Fobiste o cualquiera por el estilo, será con garantía real. ¿Estamos? Pero Rolando nos hace una pregunta muy interesante hace un momento. Nos hablaba de las cartas de crédito que se dan entre empresas.
¿Ese dónde lo clasificarían ustedes? ¿Como real? ¿Como personal? ¿Cuál será el tipo de garantía? O una póliza de fianza, que también se da, ¿no? ¿Dónde lo pondríamos? Y aquí Alicia nos decía algo muy importante hace un momento. Bueno, la ejecutabilidad del documento que garantiza, porque eso también lo tenemos que analizar antes de dar un crédito, ¿no? Bueno, si nosotros estamos con la empresa que se dedica a los créditos, si estamos con la empresa que va a adquirir el crédito, pues también tenemos que ver con qué vamos a garantizar, porque nadie nos va a prestar dinero nada más por nuestra bonita caligrafía. Entonces, estos ejemplos que doy, ¿dónde los acomodarían? En los reales, ¿no? ¿Por qué real, Alicia? Pues realmente se refiere como a todas aquellas cuestiones personales. Bueno, voy a decir algo muy burdo, pero es prácticamente aquella persona, ¿no? Que te ayuda a garantizar el crédito. Y los reales se refieren a todas aquellas cosas que podemos usar para garantizar los créditos. De ahí deriva el tema de la prenda, de la hipoteca, de la fianza, de las cartas de crédito, ¿no? Bueno, sí, sí, tal como lo has explicado, me parece a mí muy claro, ¿no? O sea, Muy cuando, coloquial, pero sí, pero claro, o sea, lo que importa es que se entienda. Cuando estamos hablando de una garantía personal, pues es Adrián Polanco el que va a responder, un aval, más o menos. Cuando hablamos de este otro tipo de constituciones, garantías, prendas, hipotecas, eh, cartas de crédito, cartas entre empresas, bla, 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 vamos a entender que ellas normalmente son títulos de crédito que se rigen por una ley especial y que en su gran mayoría son documentos que traen aparejada ejecución. Incluso pueden estar en el comercio. Tan es así que pueden circular, tienen autonomía y abstracción. ¿Sí se acuerdan de todo esto? No, yo puedo agarrar válidamente y vender el pagaré con el que usted adquirió una deuda conmigo. Yo digo, a mí ya no me interesa, ya con lo que me pagó de réditos, ahí tú ve y cóbrale el resto. Que eso es muy común cuando se compran carteras vencidas. Entonces hay que entender, ¿no? Ese tipo de, de garantías van a entrar ahí, Rolando. Ahora, a mí me sigue generando un poquito de incertidumbre cómo vamos a entender la carta empresa. ¿Les puedes explicar un poquito a tus compañeros cómo la has visto, cómo funciona esta carta entre empresas? Pues la verdad no tengo conocimiento de cómo funciona. Nunca he visto una, justamente por eso pregunto. Sé de su existencia y sé que se maneja mucho ya entre empresas, pero yo tampoco tengo idea bien de cómo funciona. Alicia, ¿usted ha visto alguna de ellas? carta de crédito no estoy segura. Lo que sí me suena es el tema de nota de crédito. Y eso lo utilizamos mucho en la operación de este lado, en donde a lo mejor habíamos planeado un proyecto de 1 millón de pesos y de ese 1 millón de pesos se ejecutaron nada más 900,000. Entonces hay un remanente. Entonces ese remanente lo que hace una de las empresas es emitir una nota de crédito para que a futuro se pueda, ¿cómo se utiliza esta palabra? Se pueda a lo largo del tiempo, ¿Puedes contar? se pueda, Amortizar. pero se pueda pagar a lo largo del tiempo. Entonces, así más o menos es como nosotros de este lado utilizamos las notas de crédito. Prácticamente hay un remanente, hay una deuda entre las empresas, una de ellas genera una carta de crédito, existe esta deuda de 100,000 pesos y entonces se va amortizando, creo que es la palabra, se va amortizando en el tiempo y ya sea con la ejecución y o el pago de la misma nota de crédito. Pero Esto no yo sé tengo si entendido que son bonificaciones, ¿no? Y a nivel contable también creo que se manejan como bonificaciones eh, por Bueno, niveles de servicio y demás. Según yo, la carta de crédito es como, yo empresa A te otorgo una línea de crédito de 1 millón de pesos para que vayas ocupando mis servicios, un suministro de ciertas cosas,
y esto me lo vas a ir pagando a un cierto tiempo. Bueno, veamos un poquito esto. Sí, son cuestiones distintas. Efectivamente, lo que decía Alicia es como estos bonos, bonificaciones o demás que se puedan hacer corto, mediano y largo plazo, cuando hay relación comercial entre empresas. La carta de crédito que se utiliza entre empresas, vamos a entenderlo como una orden de pago que libera una empresa a través de un banco para que igual a corto, mediano, largo plazo me vayas amortizando el pago de lo que te doy. Por eso es carta de crédito. Te estoy otorgando crédito para que tú te financies, pero es a través de una institución financiera. No lo hago yo, no es un documento que firme yo. Y yo, la verdad, he visto pocas, creo que he visto una. No es algo que yo vea que se utilice mucho aquí en México. Tengo entendido que en otros países, en el extranjero, son mucho más comunes. Pero acá, pues no. La verdad, yo he visto poco, ¿sale? Pero bueno, hay que entenderla y hay que analizarla. Dígame, Nievat, dígame. Bueno, así tal cual, yo no lo he visto con empresas, más bien con fideicomisos. El fideicomiso hace una carta de instrucción al banco donde señala precisamente esta instrucción de decir, se le va a otorgar tanto de crédito a tal empresa con quien yo tengo una relación, y entonces, bueno, en el caso de los fideicomisos que nosotros manejamos. Pero, Y lo que comentaba Rolando, más bien es tal cual un contrato de crédito. Bueno, yo lo he visto pero en el hotel. me llama la atención esto del fideicomiso. ¿Qué tipo de fideicomiso emite esta? Bueno, es que nosotros tenemos de actividad empresarial Ajá. y empezamos con obra. Ok, y luego, o sea, me llama la atención porque la figura del fideicomiso en sí, su naturaleza es generar cierto rendimiento para entregarlo en un plazo. Bueno, no, es que nosotros, Ajá. bueno, no estoy como tan al principio, pero yo sí lo he visto. Ya después, O sea, pero no, no. el fideicomiso como tal, entonces dice, otorgo la carta de crédito para que se le pague a... Bueno, es que no fue una carta de instrucción Ok. para que el banco pague Ujú, a otro proveedor ujú. en determinado tiempo, pero fue por concepto de crédito. O sea, ese proveedor, es que quiero entender el ejemplo. ¿Le pidió crédito al fideicomiso o fue para pagarle Sí, un fue crédito al proveedor? no, el proveedor le pidió crédito al fideicomiso, Ok, pero entonces no es proveedor del pero fue, fideicomiso. sí. O sea, el mismo que te provee mercancía, servicio, lo que sea, ¿te pidió crédito a ti? Ah, no. Ah, es que como que el ejemplo no me queda Sí, claro. yo también me confundí, pero no, o sea, bueno, sí, la figura tal cual fue así, ¿no? O La, sea, le dieron, le otorgaron un crédito a otro proveedor. ok, y se liberó por medio de una instrucción para un banco Ujú, y ya de sí, ahí se le pagó. Corto, sí, mediano, correcto. largo plazo. Ujú, fue como a 2 años, algo Ah, ok, así, que ya tenemos mucho tiempo. ok, bueno, pues ahí está un ejemplo. Entonces se utiliza en cuestiones de fideicomisos. Ya ven que, bueno, el tema del fideicomiso también es todo un tema, ¿no? O sea, le podemos dedicar 6, 8 o 10 meses a hablar de fideicomiso para entender. Entonces también es muy interesante. Les he platicado que a mí dentro de mi ejercicio profesional ahora tengo que constituir un fideicomiso, bueno, ayudar para la ley de víctimas para la Ciudad de México, te señala que cuando un menor de edad, por un hecho victimizante, pierde a su padre o a su madre, o a su tutor, la persona tutora, la ley establece que se tiene que constituir un fideicomiso a su favor para generar rendimientos y que estos les sean entregados cuando cumpla la mayoría de edad. Incluso la ley te dice, se constituirá o se pondrá el capital de la reparación del daño en el fideicomiso que otorgue mayores
rendimientos o mayores beneficios. Pero les digo, todo ese tema del fideicomiso es complicado, complicado, complicado. Entonces, por ejemplo, aquí hay una laguna legal, porque bueno, sí, la ley te dice que se va a hacer eso y suena bien padre, ¿no? Pero tú cuando vas a una institución de crédito te dice, pues sí, pero yo para constituir el fideicomiso necesito todo esto. Y la ley no te establece todavía la constitución de fideicomisos por orden judicial. En la ley de la materia. Entonces, ya les platicaré qué haré con este pequeño detalle que tengo, ¿no? Para constituir este fideicomiso y luego te dice el que produzca, la ley te señala, el que produzca mayor rendimiento, pues, ¿cómo puedo señalar yo, comparar un fideicomiso, voy a inventar, con finalidad agraria, con un fideicomiso de herencias, que son distintos, ¿concuerdan conmigo? Para constituir un fideicomiso de herencias creo que te piden 20 o 30 millones de pesos. Si no, el banco ni siquiera te voltea a ver. Y solo algunos bancos lo constituyen, no todos. Entonces, bueno, ya, en el caso de usted, Nievat, ¿el fideicomiso de qué naturaleza es? ¿Qué? ¿Es de qué? Es empresarial de aportación Empresarial de aportación. y... no me acuerdo. Ok, bueno, Bueno, es para actividades empresariales. para actividad empresarial. Bueno, muy bien. Aldo, dime, te escucho. Ah, sí, maestro. Bueno, es que como también por ratos me va el internet, no sé si también ya habló o si ha tocado o qué pasa con los empréstitos, creo que son. ¿Es una forma de créditos? ¿Se podría considerar como una forma de crédito? Bueno, empréstito vamos a señalar que se considera, en algunos casos, digámoslo coloquialmente, es un sinónimo de crédito. Se utiliza más, para hablar del crédito que adquiere el Estado, es decir, la famosa deuda pública. Pero en esencia, digámoslo así, es lo mismo. El empréstito lo vamos a tener la misma característica que te estoy diciendo, lo único que debemos de entender que el deudor será un ente público. Más o menos, ¿no? Siempre que hablamos de empréstito es lo que coloquialmente llamamos deuda pública. Entonces, cuando hablemos de empresas paraestatales, pues, creo yo que no tiene cabida el empréstito. Ahí hablaremos de crédito. Cuando seamos secretarios de finanzas, ahí sí tendremos que analizar el empréstito. ¿Sí queda claro? Ok. Gracias, maestro. No, para servirte. Bueno, con esto terminamos el tema relativo a los créditos. Vamos a, ya se nos acabó el tiempo el día de hoy, pero tenemos que establecer para nuestra siguiente clase el tema de la deuda de la empresa. Vamos a ver las deudas, la clasificación de las deudas y el análisis correspondiente. ¿Queda claro? Entonces, bueno, nada más regresando a nuestra precisión anterior, muchos tipos de crédito, si bien constituyen una obligación de pago a corto, mediano o largo plazo, hay que entenderlos que contablemente se convierten en activos, no en deuda. Eso sí queda claro, ¿no? Entonces, bueno, analizaremos los tipos de deuda y veremos que en algunos casos consideraremos créditos deuda, pero inicialmente quiero que esto quede claro y ya después realizaremos las precisiones correspondientes. ¿Alguna duda con lo visto? Ninguna.
Bueno, pues tengan un excelente inicio de semana, pasen muy bonita noche y nos vemos por acá el próximo jueves. Hasta luego. Luego, profe. Maestro, ¿me Hasta luego, permite unos minutos con usted, por Gracias. favor?